Gozando en la presencia de Dios. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Todo es tenido, pero yo quiero más de ti. Tu gracia yo proveeré. No me llenaré. Oye el clamor de mi corazón. Yo quiero más de ti. Gloria a Dios. Amada iglesia, paz de Cristo, pueden ocupar su lugar glorificando a Dios. El ministerio de alabanza también puede ocupar su lugar. Es hermoso estar en la casa de Dios, es hermoso poder estar aquí. Sentimos la ausencia de algunos hermanos. Oremos por nuestro hermano Adriel. Me comunicó que está enfermo y por eso no pudo estar el día de hoy. Le dije que íbamos a hacer una oración a favor de él para que Dios lo sane, y por los hermanos que no están de igual manera para que Dios los bendiga. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón a través de la palabra, esa palabra hermosa que es la palabra de Dios. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que seas tú con mis hermanos que se encuentran enfermos. Te pido por mi hermano Adriel, ahí donde está, extiende tu mano de poder, Señor, de sanidad. Toca su cuerpo, Señor, y levántalo, restaura su salud, Dios mío, para que él pueda estar sano completamente. De igual manera, por todos aquellos que se encuentran enfermos, que han estado enfermos, que hemos estado enfermos, Señor, restablece nuestra salud al 100%. También te pido en esta hora que hables a nuestro corazón a través de tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, que, Señor, encuentre asiento en lo más profundo de nuestro ser para que sea de bendición. En tu nombre, que es Jesucristo, te lo pido. Amén. Gloria a Dios. Quiero predicar el día de hoy bajo el tema palabra viva. Y voy a pedirle que vaya conmigo al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Capítulo 12. Capítulo 4, versículo 12 dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermanos, no es cualquier libro. La Biblia como tal no es cualquier Biblia, no es cualquier libro, perdón. Es la misma palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios, la voluntad de Dios empaginada en este compendio llamado libro, Biblia. Y a nivel mundial, a través de las edades, a través de la historia, aunque usted no lo crea, es el libro más leído, el más vendido, el que tiene más traducciones, el que, hermano, tiene
el poder y la autoridad, porque es Dios mismo hablando a través de él. Cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando meditamos en la Biblia, no podemos mirarla como un libro cualquiera, un libro de historia, o un libro de dibujos animados, o algún libro de cuentos de ciencia ficción. La Biblia es la misma palabra de Dios. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos la voluntad perfecta de Dios. Y por lo tanto, a través de ella encontramos la vida eterna. Encontramos consejo. Encontramos sabiduría. Encontramos fortaleza. Encontramos el poder absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana es importante que analicemos el texto bíblico, el texto que hemos leído. Y dice, y empieza diciendo el escritor a los hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y quiero detenerme ahí por un momento. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el escritor dice la palabra de Dios es viva, no está diciendo otra cosa más que tiene vida. No es un libro, hermano, muerto. No es un libro, hermano, que nomás se puede dejar ahí en el armario. La palabra de Dios es viva. Tiene poder. La palabra de Dios, hermano, llega hasta lo más profundo de tu corazón. La palabra de Dios es viva. Por lo tanto, tiene vida. Y todo aquel que la escudriña, hermano, encuentra la vida eterna, porque la palabra de Dios es viva. ¿A cuánto les gusta leer? Mire, por naturaleza, o bueno, no por naturaleza, por cultura. Nosotros los latinos o los hispanos somos muy flojos para leer. De verdad. Un europeo, escúchelo bien, lee aproximadamente 20 libros por año. ¿Cuántos libros lee usted al año? Y me pregunto yo, ¿acaso la Biblia tiene un lugar especial en nuestro corazón para poder leerla? Para poder dejar a un lado la pereza y poder escudriñar la palabra de Dios. Si los europeos, hermano, se comen libros, devoran libros, se alimentan de libros, 20 a 30 libros por año. Y nosotros como hispanos, mucho, la mayoría solamente leen un libro, y eso es, si es que nos va bien. Culturalmente somos flojos para leer. Pero la palabra de Dios rompe culturas, la palabra de Dios rompe razas, la palabra de Dios rompe estereotipos, porque es viva. Y yo tengo que ir a la palabra de Dios porque es la fuente de vida eterna. Como pastor, no te puedo obligar a que leas 20 libros o 30 libros como los europeos. Pero sí te puedo dar el consejo que leas la palabra de Dios. Lo digo con todo respeto. Yo sé que la Biblia está en audio. Yo sé que está en tu teléfono, en tu tablet. Pero la palabra de Dios no es para escucharla.
La palabra de Dios es para leerla. La palabra de Dios es para saborearla. La palabra de Dios es, hermano, para atesorarla en el corazón porque es viva. No quiero ser malinterpretado. Hay momentos en que sí puedes escucharla audiblemente y no hay nada de malo en ello. Pero cuando tú te sientas a disfrutar la lectura de la palabra de Dios, te tomas el tiempo para escudriñarla. En ocasiones cuando la escuchamos nos distraemos, hermano, con un ruido aquí o con algo allá, pero cuando te tomas el tiempo, para sentarte y empezar a leer la palabra viva, te das cuenta que de ella emana la vida. Te das cuenta que de repente Dios empieza a hablar a tu vida a través de su palabra. Porque vuelvo a repetirlo, no es cualquier libro de ciencia ficción. Es la palabra de Dios que es viva. Y en ella encontramos la voluntad perfecta de Dios para nosotros. La palabra de Dios no solamente es viva, también es eficaz. En otras palabras, tiene la facultad y el poder para transformar la vida. Lo vuelvo a repetir. Tiene la facultad y el poder para transformar la vida del ser humano. ¿Valdrá la pena ir a escudriñar la palabra de Dios? Claro que vale la pena. Hagamos un hábito hermoso de la lectura de la palabra de Dios. Hermano, de repente uno dice, es que soy flojo para leer. Y culturalmente puedo entender eso. Pero lo que no puedo entender es que nos pasamos horas y horas en el celular. Y ahí estamos leyendo, mirando. Y no nos cansamos. Y cuando empezamos a agarrar la palabra de Dios, debería ser lo contrario. Debería ser un momento hermoso. Debería ser un momento precioso. Debería ser un momento donde uno se deleita, donde uno siente que el tiempo no pasa porque estamos sumergidos en la palabra viva, en la palabra que tiene poder, en la palabra que tiene autoridad. Iba a sacar mi celular, pero no lo traigo, fíjese. Siempre lo dejo en mi portafolio, en mi maletín. Pero la palabra de Dios es más importante que tu celular. La palabra de Dios es más importante que tu tableta. La palabra de Dios es más importante que tu programa favorito de televisión, que la serie favorita en Netflix. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es eficaz. Y lo que la ciencia no puede lograr, lo logra la palabra de Dios. Lo que la televisión no puede lograr, lo logra la palabra de Dios. Lo que tu celular no puede lograr, lo logra la palabra de Dios, porque es viva, 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 y tiene poder y autoridad. La palabra de Dios, al ser viva y al ser eficaz, transforma la vida del hombre. Hombres y mujeres gastan miles y miles de millones de dólares al año en consultas con psicólogos, en consultas con curanderos, en consulta con que te lean la palma de la mano. Pero la palabra de Dios es viva y no necesitas gastar la millonada. Es bueno invertir en la palabra de Dios.
Es bueno que te tomes el tiempo de comprar una palabra, una Biblia hermosa. Escucha bien esto. Nos preocupamos por comprar el celular que está de moda. Queremos la mejor versión del celular, ¿cierto o no cierto? Y nos sentimos como que ya está fallando porque ya es del año pasado y quiero la mejor versión. Y no te importa gastar $1,000, $800, hasta $1,500 en un dispositivo móvil. ¿Cuándo fue la última vez que invertiste en una Biblia? Ay, hermano, es que están muy caras, cuestan $100 las de estudio. ¿Cuánto gastaste en tu celular, el último que compraste? ¿Tu celular tiene vida? ¿Tu celular tiene poder? ¿Tu celular sana? ¿Tu celular transforma? Hermano, que no te importe gastar en invertir en la palabra de Dios. Deberías tener una colección de Biblias en tu cuarto de estudio, la Biblia que más te interese, porque vale la pena. Jóvenes, ¿deseas comprar una Biblia como deseas comprar tu celular? Honestamente, hermanos, ¿se nos hace caro invertir $100, $200 en una Biblia? ¿Por qué digo esto? Porque platicando con hermanos a través de mi caminar con el Señor, he notado que no tienen una buena colección de versiones de la palabra de Dios, de estudio, de diferentes versiones, de invertir. Y muchos se excusan, es que ya hay versiones en el celular. No es lo mismo. Siente la palabra de Dios en tus manos. Siente el poder de Dios fluir a través de las hojas de la Biblia. Invierte en comprar una Biblia de estudio, una Biblia de profecía, de escatología. Hermana, la Biblia para la mujer, la Biblia para el joven, la Biblia para el niño, la Biblia para el caballero. Pero nos pesa invertir. Pero saliendo de aquí nos vamos al restaurante y gastamos hasta $200 para comer algo que, con todo respeto, que el día de mañana lo vamos a desechar. Pero invierte en aquello que tiene vida, invierte en aquello que tiene poder. Que no te pese gastar a la hora de comprar una Biblia. Porque la Biblia tiene poder, es viva, es eficaz, transforma. Por eso hay gente que invierte miles y miles de millones de dólares al año para ir con psicólogos, vuelvo a repetirlo, con curanderos, con estafadores. Y la Biblia está empolvada, está arrumbada allá en un armario. Si nuestra recámara hablara, si tan solamente pudiese gritar y decir: ¡hey, aquí estoy! Y de repente agarramos la Biblia y una Biblia empolvada, cantaba el hermano Heriberto Hernández. Algo que tiene poder, algo que tiene vida, ¿cómo es posible que no se abra? Antes era un privilegio caminar con la Biblia bajo el brazo. Ahí va un aleluya.
Ahí va un cristiano. Antes íbamos al templo con la Biblia y el himnario de suprema alabanza. Y no se nos olvidaba la Biblia. ¿Por qué? Porque siempre estaba ahí a la mano. Pero ahora el dispositivo móvil ha ocupado, usurpado el lugar que le corresponde a Dios. Y ahora salimos acarrerados a la iglesia. Que se nos olvide todo menos el celular. Porque si se me olvida el celular me siento nervioso, me siento perdido, me siento desesperado. La Biblia se me olvidó y ni cuenta me di hasta que dijo el liturgista: abramos la palabra de Dios. Ay, pues, ¿dónde la dejé? Y no han visto la Biblia, no la encuentro. Si yo la dejé aquí hace 2 meses, ¿dónde está? ¿Cómo es posible que en tu misma casa se te pierda la Biblia? Eso me dice que no tomamos el tiempo de ir a la fuente de vida, a la fuente de poder, a la fuente de eficacia que es la palabra de Dios. No te conformes con traerla en tu celular. Siéntenla en tus manos físicamente, porque tiene poder, tiene autoridad. Transforma. La palabra de Dios transforma la vida del hombre. Si tan solamente el hombre tuviera una Biblia en sus manos y la escudriñara y empezara a alimentarse de ella, las cosas serían diferentes. Nosotros, y me incluyo, no valoramos el privilegio que tenemos de tener la libertad de leer la Biblia, de tener una Biblia. Hay países donde son prohibidas. Hay lugares donde no la puedes tener en tus manos porque depende de ello tu vida. Hay hombres y mujeres, jóvenes y niños que anhelan tener el privilegio de sentarse libremente y disfrutar la lectura de la palabra de Dios, o de caminar por la calle con la Biblia bajo el brazo o en la mano. Pero es prohibido para ellos. Y nosotros tenemos ese privilegio, hermano, y la tenemos arrumbada. Pero recuerda algo: la Biblia de Dios es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, transforma la vida del hombre, tiene la facultad de transformar la mente perdida del hombre. Tiene la facultad de transformar tu corazón. Tiene la facultad de transformar la familia en el hogar. ¿Por qué? Porque es viva. Porque tiene poder. Y aunque el hombre gaste miles de millones de dólares en opciones para sentirse bien, una Biblia regular te puede costar hoy por hoy $25 o $30. Ahora que si quieres hacer upgrade y quieres traer la mejor de la mejor, hermano, lo más que te pueda costar son $100. ¿Qué te detiene de tener lo mejor de lo mejor? ¿Acaso el Señor Jesucristo no dio lo mejor de lo mejor por nosotros? Él mismo se entregó por completo y murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me das una palabra? Ahí está la Biblia, hijo, ábrela. Es viva, es eficaz. No, es que yo miro que hay hombres que tienen unas visiones y un éxtasis sobrenatural. Y miran ángeles. Y de repente en la madrugada se les aparecen aquí y allá ángeles de Dios.
Y les dicen: siervo del Dios Altísimo, tengo una palabra directa de Dios. Gloria a Dios por los que tienen esas experiencias. Pero ¿sabe por qué tienen esas experiencias? Porque antes de llegar a eso, todos los días ellos tienen en sus manos la palabra viva, la leen, la disfrutan y la atesoran en su corazón. Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no abres mi palabra? Ábrela y escucharás mi voz. Ábrela y escucharás mi voluntad. Ábrela y escucharás mi consejo. Ábrela y serás edificado y recibirás poder, porque mi palabra es viva y es eficaz. Y luego el texto sigue diciendo: y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios no solamente es viva y eficaz. Y aunque solamente fuera viva y eficaz, con eso nos damos por bien servidos. Pero aparte de eso, es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios no solamente es viva y eficaz. La palabra de Dios es penetrante. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo del ser humano, donde el psicólogo no puede llegar, donde la brujería no puede llegar, donde el tarot no puede llegar, donde los dados y el tabaco y los huesos no pueden llegar. Llega la palabra de Dios como una espada de dos filos que corta hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios llega donde nadie puede llegar. La palabra de Dios llega donde nadie puede llegar. Lo vuelvo a repetir: a lo más profundo de tu ser. Es decir, a tu alma, donde el psicólogo no puede llegar, donde cualquier remedio casero no puede llegar, donde cualquier consejo de cualquier hombre ilustre y poderoso puede llegar. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo del corazón, del alma, porque es Dios mismo. Y Dios está en todo lugar. ¿A dónde huiré de tu presencia? Parafraseando el texto, ¿a dónde huiré de tu palabra? Si tu palabra llega donde nadie más puede llegar. Es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabes qué está diciendo Dios a través de su palabra en este versículo? O en esta frase: es más cortante que toda espada de dos filos. Está diciendo: no hay maldición que la palabra de Dios no pueda cortar. No hay conjuro que la palabra de Dios no pueda cortar. No hay nada oculto que la palabra de Dios no pueda revelar. No hay maldición generacional que la palabra de Dios pueda cortar. No hay cadena de vicio, de maldición, de atadura que la palabra de Dios no pueda cortar. Porque nada hay imposible para Dios. La palabra de Dios no solamente es viva y eficaz, es penetrante. La palabra de Dios elimina la maldad del corazón, del alma. Tiene la facultad de romper con todo tipo de maldición. ¿Por qué siento que no me va bien? Dicen muchos. Siento que necesito un cambio en mi vida.
y van a las fuentes equivocadas. Van a tirar su dinero en las fuentes equivocadas. Si tan solamente el ser humano corriera a Dios, corriera a su palabra, entendería y encontraría que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y cualquier problema tan grande que parezca, la palabra de Dios lo corta desde la raíz. Cualquier maldición que el infierno ha lanzado contra ti, la palabra de Dios la corta desde la raíz. Porque mayor es el que está con nosotros que aquel que está en contra de nosotros. Pero voy a la palabra viva, voy a la palabra eficaz, voy a la palabra que penetra. Es importante escudriñar la palabra de Dios. Sigue diciendo el texto. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra palabra para discernir, un sinónimo es y conoce. Conoce lo que tú estás pensando. Conoce lo que tú vas a pensar el día de mañana. Conoce las intenciones de tu corazón. Por eso, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, hay discernimiento que Dios nos da. Y cuando vienen hombres y mujeres malintencionados, la palabra de Dios discierne los pensamientos más oscuros, los pensamientos más perversos, las intenciones mal intencionadas, válgame la redundancia. Pero cuando yo tengo la palabra de Dios, no solamente en el armario de mi habitación, cuando tengo la palabra de Dios en mis manos, cuando tengo la palabra de Dios en mi corazón, la palabra de Dios me ayuda a discernir porque Dios me muestra lo que está pasando. Hay una guerra espiritual, hay una lucha espiritual. Hay hombres y mujeres que se están metiendo en las congregaciones para causar daño. Pero hay una palabra viva, hay una palabra penetrante, hay una palabra que discierne. Y hay una palabra que te dice, hijo, cuidado con esa persona. Porque yo sé las intenciones que trae en su corazón. Ustedes son testigos que ha venido gente para hacernos daño. ¿Recuerdan aquella ancianita que llegaba muy indefensa? Y que resultó ser una hechicera. Y el Señor me dijo en oración en mi habitación, escuché la voz de Dios y me dijo, es una ramera, es una hechicera y tiene la facultad de transformarse aún en animal y volar por los aires. Pero es cuando escudriñamos la palabra de Dios que discierne las intenciones del corazón. Nada hay oculto para Dios. Pero no solamente discierne las malas intenciones, también discierne las buenas intenciones de tu corazón. Por eso la misma palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate en su palabra, come su palabra, disfruta su palabra, respira su palabra. Y Dios concederá las peticiones de tu corazón. ¿Valdrá la pena tener este libro sagrado en nuestro corazón? ¿Valdrá la pena tenerlo en nuestra alma? No solamente arrumbada allá donde ni siquiera la encuentras. La palabra de Dios discierne los pensamientos
las intenciones del corazón. La palabra de Dios descubre al hombre por completo, de la cabeza a los pies. Nada se esconde a la palabra de Dios. Por eso Dios le dijo a Josué: medita en ella de día y de noche. Medita en ella de día y de noche. Al salmista le dijo: átalas a tu cuello, a tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Aliméntate de la palabra de Dios. Ya no te alimentes. Iba a decir de revistas, pero ya no existen las revistas. Todo está ya digitalmente. Le comentaba a la familia Figueroa el día jueves que teníamos nuestra célula, nuestro estudio bíblico, que le decía yo que cómo han cambiado las cosas. Si tú vas a una cita con el dentista, con el doctor, y estás en el vestíbulo, estás en la área de espera, en la sala de espera, miras a todos los que están sentados con un celular. Nadie platica entre sí mismo. Nadie platica con su prójimo, porque todos están ocupados en su mente perdida en el celular. El diablo me dijo: yo vengo en esta generación con la tecnología, con los niños, con los jóvenes y con los que se dejan. Y yo te pregunto, ¿cuántos vamos a dejar que la palabra viva y eficaz penetre en nuestra alma? Ya no se ven hombres y mujeres interactuando entre ellos mismos. Ya no interactúan porque están perdidos. Antes ibas a cortarte el pelo, o las hermanas al salón de belleza, y antes del celular había un alterón así de revistas, y la gente las leía pero platicaba. Ya miró usted este chisme de la farándula. No podía faltar una revista de TV y novelas ahí en el salón de belleza. Y ya se dio cuenta usted con quién anda Fernando Colunga, y platicaban. Ahora ni eso. El pobre Fernando Colunga está arrumbado allá también. Pero ahora, en lugar de estar en espera, debemos de, hermano, transmitir la palabra de Dios. Decirle a aquel que está triste: te invito para que leas la palabra de Dios. Es viva, puede transformar tu vida, puede resolver tu problema, puede traer paz a tu vida que necesita tanta paz. Pero si nosotros mismos no la leemos, ¿cómo vamos a dar algo que no tenemos? La palabra de Dios discierne. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo del corazón. Qué bonito sería que todos aquí llegáramos con una Biblia bajo el brazo. Desde los niños hasta el más anciano. No hace muchos años atrás, cuando yo estaba joven, fuerte y guapo. Hoy no más guapo, lo fuerte y lo joven ya se acabó. Cuando íbamos a la escuela bíblica, teníamos que llenar un reporte de cuántos capítulos leímos por semana. Y la maestra de escuela bíblica lo primero que revisaba es si traíamos la Biblia. Y si no traíamos la Biblia, no había estrellita en la frente. Hermano, y que no me dieran una estrellita por no traer la Biblia.
Eso era el acabose. ¿Y sabe qué es lo triste ahora? Que las maestras de escuela bíblica tienen que tener una cajita para decir: aquí dejen su celular. Struggling with our children to read the Word of God. I'm sorry, multimedia, brother. Deje a ver si todavía funciona. It still works. Me dejé llevar por el momento. I got caught up in the moment. Caught up in the moment. Hermanos de escuela bíblica, ¿cierto o no cierto? Brothers that go to Bible studies, the church. Me refiero a las maestras. I'm referring to the teachers. Hermano, cómprele una Biblia a su hijo. Brothers, buy a Bible. Aparte del celular, cómprele una Biblia. Aside from the cell phone, buy him a Bible. Y exíjale que la traiga a la escuela bíblica, por favor. Make sure you bring it to Bible study. Yo no lo puedo exigir, pero usted como padre de familia sí lo puede exigir. I can't force it, but you as parents, you can force it. Yo le doy el consejo. I can only give you the advice. Así es que todos a la casa de Dios con la palabra de Dios. So everyone to the house of the Lord with the book of the Lord. ¿Cuántos traen su Biblia en esta hora? Levante su Biblia. How many of you have your Bibles? Lift it up. A ver, usted que no trajo la Biblia, levántela. ¿Cómo la va a levantar si no la trajo? If you didn't bring your Bible, lift it up. You can't. Dijo el hermano Joaquín: échese ese trompo a la uña. La palabra de Dios, con esto quiero ir terminando, The Word of God, and with this I would like to finish. es la regla de medir. Es la regla que mide nuestra conducta. It's the rule that Que mide. measures our conduct. La palabra de Dios somete a juicio nuestra conducta. The Word of God puts into judgment our conduct. Cuando tú te tomas el tiempo de leerla, When you take the time to read it, Dios te habla y te dice: hijo, eso que estás haciendo no está bien. God speaks to you and tells you, son, this, what you're doing is not good. O aquello que estás haciendo me agrada, continúa haciéndolo. Or that what you're doing pleases me. Continue. La palabra de Dios es el manual de vida perfecto para el ser humano. Cualquier artículo que tú compras viene con un manual de instrucciones. Every article that you buy has instructions. De igual manera, Dios nos ha dado un manual de instrucciones para nuestra vida. God has given us a manual of instructions. Se llama palabra de Dios. It's called the Word of God. Y no es cualquier manual. And it's not just any manual. Tiene vida, es eficaz, tiene poder. Penetra, discierne lo más profundo de tu corazón y somete a juicio la conducta del ser humano. It submits to judgment the conduct of human beings. Es el espejo donde podemos reflejar nuestra espiritualidad. It's the mirror where we can reflect our spirituality. Es la vara It's wash. que rige la estatura de un varón perfecto. It measures the statue of the perfect man. La palabra de Dios es la regla, es el metro, es la cinta métrica It's the metric belt or the measuring tape que mide tu estatura that measures your height espiritual. spiritually. Cuando mi hijo Aarón estaba pequeño, yo sé que me va a regañar en casa. When Aaron was Juan, small, I know he's gonna, no importa, lo agarro a bibliazos. I don't care if he gets No te creas, mejor. Él me decía: papá, saca la cinta y mídeme a ver cuánto mido ya. measuring to see how tall I am. Todos pasamos por ahí, We all went there. ¿verdad? Llega y se arrima y con la mamá o conmigo y a ver si ya lo pasé. He used to come up next to me to see if he was taller than me. Así estaba yo, That's how it used to be. pero yo me medía con mi abuelita. I used to measure myself with my grandma. Pero mi abuelita era una cosita así, But my grandma was a small thing, pero yo era una cosita así. but I was a smaller one. Y cuando ya fui una cosota así, And I was a bigger. entonces me sentía lo máximo. I felt maximum. Y cuando voy a la palabra de Dios, And when I go to the Word of God, cuando me doy cuenta que soy inútil, soy deficiente, me siento así. when I realize that I'm inefficient, I feel like this. Pero cuando empiezo a escudriñarla, But when I begin to study, cuando empiezo a estudiarla, cuando empiezo a vivirla,
No solamente a leerla y a oírla, a vivirla. No tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Entonces, de ser una cosita así, ahora soy un hombre así, porque la palabra de Dios me hace grande ante su presencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo está tu estatura espiritual? La palabra de Dios llega hasta lo más profundo. Escudriñémosla. ¿Qué les parece si el próximo domingo todos traemos la Biblia física? Y entonces cuando el liturgista diga, hermano, paz de Cristo, vamos a iniciar nuestro servicio el día de hoy. Hermano, no he visto el calendario, no sé quién va a iniciar la próxima semana, si Dios nos presta la vida y la salud. Y aún no levanta su iglesia. El hermano Bernardo. Hermano Bernardo, antes de la oración inicial, haga esta pregunta. Hermano, saque su Biblia y levántela en lo más alto, por favor. Y yo voy a querer ver a todos los que estamos aquí un mar de Biblias en alto, porque la palabra de Dios está en lo alto, no para estar en el suelo, no para estar escondida, no para estar en la silla, no para estar en el cuarto, está para tenerla en lo alto, porque mi Dios es grande. Ahorita se hacen muy fácil y muy virales los retos. Pues yo te reto para que el próximo domingo traigas tu Biblia. Y no nomás el próximo domingo, de aquí en adelante siempre trae tu Biblia contigo, porque es la palabra viva, es la palabra eficaz, es la palabra que discierne, es la palabra que penetra, es la palabra más cortante que toda espada de dos filos, es la palabra que te sostiene. Con esto termino. El Señor Jesucristo dijo: escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo puedo decir que conozco a Dios si no leo su palabra? Su palabra es viva. Su palabra es eficaz. Te invito para que cada día escudriñemos la palabra de Dios. ¿Sabes? Ahí está el verdadero éxito en la vida del hombre y la mujer. Cuando diariamente escudriñamos su palabra. Ahí está todo. En la Biblia encuentras desde una receta de cocina hasta cómo pasar una luna de miel hermosa. Así de completa. Y no se espante ni se escame. Aquí está todo. Cuando se hace decentemente y con orden. Aquí está todo. Aquí está todo lo que necesitamos de la A a la Z. Y no soy ¿cómo se dice el cantante Alex Zurdo? No soy Alex Zurdo, pero de la A a la Z, aquí está la palabra de Dios, papi. Aquí hay fuego, aquí hay candela, aquí hay vida, aquí hay poder, aquí hay autoridad. Y tú sabes, mi hermano, que el fuego ya está encendido. Y si quieres ver la gloria de Dios, lee la palabra de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Escudriña la palabra de Dios. ¿Quieres caminar en la unción de Dios? Respira la palabra de Dios mientras te vas poniendo de pie en esta hora, por favor. Pablo le dijo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios
Y es útil para instruir, para corregir, para redarguir en justicia. Yo te invito a que pasemos al altar. Y yo quiero que le pidas algo al Señor en esta hora. Escúchame bien lo que te voy a pedir, por favor. Dile al Señor aquí en el altar de rodillas: Señor, dame hambre por escudriñar tu palabra.